Hola, ¿qué tal? Tú me preguntas que cuántas doctrinas hay en la verdad. Está bien, te la responderé. En la doctrina de la verdad existen tres tipos de doctrinas. La doctrina del Padre, la doctrina del Hijo y la doctrina del Espíritu Santo. ¿Ok? Para que nosotros podamos entender una y formar una gran verdad con estas tres doctrinas. La doctrina del Padre con un pueblo llamado Israel, abarca en sí desde el principio, porque su líder Moisés escribe 5 libros llamados el Pentateuco, y en los cuales escribe un libro llamado el Génesis. Y él explica allí eh, cómo Adán y Eva adoraban al Padre antes de la caída y después de la caída. Fueron echados del huerto del Edén. Allí, en esta dispensación eh, que recopila todo hasta, hasta todos los antidiluvianos, porque tenían el mismo método. Después que vino el pecado, se dio el método del sacrificio de humanos. Allí se podría decir que vino el antitipo de sacrificios de animales para la salvación, para el perdón de los pecados. Y todos los antiluvianos lo hicieron, y aquellos que llegaron hasta el diluvio, hasta Noé, que luego volvió a poblar el mundo, y Noé volvió a hacer los mismos holocaustos que después se formaron con Abraham. Siguió Abraham haciendo los holocaustos de los animales, presentaba un altar, presentaba la quema del animal, y representaba la muerte de Cristo, la muerte de Cristo crucificado, en un concepto de pueblo. Y luego se formó el pueblo de Israel, y podemos notar allí la doctrina del Padre, cómo dura casi 2000 años, y se llevó a efecto a través de animales, y luego apareció un antitipo llamado la ley de Moisés. ¿Ven? Así fue como se condenota la doctrina del Padre, la ley de la Torá, la ley de los patriarcas y de los profetas, que podemos analizar en los 5 libros del Pentateuco, y podemos estudiar lo que es la doctrina del Padre. Luego vino la doctrina del Hijo como un pueblo de gentiles o de paganos, ¿ves? Donde Jesucristo muere crucificado, comienza una nueva dispensación y comienza un nuevo antitipo, el tipo de ver a Cristo en la cruz del Calvario y morando en los atrios celestiales a través de un prototipo. Esta ciudad, más que todo, que se llevó a efecto fue cuando se muda. Ya el pueblo de Israel quedó casi semidestruido y se perdió de vista el plan de la redención por haber hecho lo malo delante de los ojos de Jehová o del Padre Trino. Y esto fue llevado a donde, a, a los gentiles, y los gentiles comienzan a mirar a Cristo crucificado en la cruz, el gran sacrificio de Cristo, y se empieza a correr la vorada de que cree en el Señor Jesucristo tú y tu casa. Y esta doctrina de la fe se llevaba a la fe pura, la fe. Y Pablo comienza a escribir los libros, especialmente el libro de los Romanos, porque allí, en esta dispensación, se daba la ciudad de Roma, donde muere Pablo y Pedro, le derraman su sangre. Y ahora esta nueva dispensación tiene como líder los romanos, el pueblo romano.
porque allí fue que se concentró, después casi todos los cristianos se fueron a Roma, que habían más cristianos en Roma que en todas partes del mundo. Ya no era la religión que se llevaba en Israel. Aunque escribiendo Pablo en el libro de los Romanos, en el capítulo 11, él habla de que estos paganos, estos romanos, tenían que injertarse a Israel, tenían que ser de nuevo de Israel. Existía la iglesia en Israel, que fue la que dio ejemplo, y Pablo forma muchas iglesias. Ahora la dispensación era por iglesia. Cada iglesia tenía su líder y el líder salvaba con la expansión de la sangre, porque la mayoría de líderes venía a morir por Cristo. El sistema de los gentiles, la predicación de los gentiles en la fe, era dar la vida por el maestro. Y fueron muchísimos los que dieron la vida en 18 siglos que duró esta dispensación, que dura en sí lo que es la doctrina del Hijo, la doctrina de Cristo crucificado, es la doctrina del Hijo a través de la fe sola. No era igual que ahora la de nosotros. ¿Ves? Entonces, esta doctrina que se da después de la doctrina del Padre, se da la doctrina del Hijo y líder Jesucristo crucificado, el que dio la vida, derramó su sangre junto con los demás mártires. Era la sangre de la expansión la que se llevaba efecto en esta doctrina de los gentiles. Luego llegó y terminó la doctrina de los gentiles y llega la doctrina del Espíritu Santo. ¿Ves? Donde la doctrina del Espíritu Santo se va a mover primeramente por medio de símbolos, por medio de la simbología. Él es el estudio de la simbología del Padre y el estudio de la simbología del Hijo. ¿Ves? Y entonces la doctrina del Espíritu Santo, al moverse esta doctrina en simbología, va a pintar en sí lo que es el componente de la ley de Dios. ¿Cómo viene la ley de Dios? ¿Cómo se da? ¿Qué es la ley de Dios? ¿Por qué es el centro siempre? ¿Por qué la ley de Dios hace que muera un Dios? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué la transgredieron? Esa es la doctrina del Espíritu Santo. Narrar en sí lo que es la ley de Dios. Desglosarla, porque la ley de Dios es el carácter de los hombres y es el centro mismo de la adoración. Y tenemos las tablas de la ley que fueron dadas en el Sinaí. Y todo esto es estudiado desde la proyección de reyes y sacerdotes en la doctrina del Espíritu Santo. Y luego colindamos con la doctrina del Hijo y ya nos vamos a desglosar lo que es en sí el simbolismo del Hijo a través de un prototipo llamado santuario celestial, donde habita nuestro Creador y donde está Jesucristo en el lugar santísimo. Así que podemos ver el prototipo del lugar santo en la doctrina del Padre, en la doctrina del Hijo. En la doctrina del Hijo y en la doctrina del Padre vemos la proyección del diseño, y en la doctrina del Hijo vemos el prototipo presentado del lugar santo, y en la doctrina del Espíritu Santo ya vemos proyectado el prototipo de lo que es la doctrina del lugar santísimo, donde tenemos el altar de la cruz preparándonos a hacer un altar, y Dios vuelve de nuevo, así como fue a Israel, vuelve de nuevo a habitar en medio de nosotros a través de un altar, para luego ir a Sión, ya a la doctrina del Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo viene siendo ahora la caparazón, viene siendo el templo, y donde va a haber un sistema sacerdotal a donde nosotros vamos a vivir, nosotros los sacerdotes, para esperar a aquellos que van a resucitar desde Adán hasta nuestros días, para poderlos bautizar
para poderles dar la enseñanza de la doctrina del santuario, de la doctrina